Que Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, que te detuviste a ver este video. Te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y también su servidor Enzo Soria. Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante y que también para algunos ha sido de debate, para algunos creyentes, para algunos predicadores. Y se trata justamente el caso de si fue Samuel el que se le apareció a Saúl, si verdaderamente el rey Saúl fue o no fue salvo. Y bueno, yo sé que quizás en la internet te encontrarás con predicadores que dicen que sí, con otros que dicen que no. Y obviamente también conforme a la posición teológica que tengan algunos predicadores, algunos te van a decir que sí y otros te van a decir que no. Respecto a algunos que dicen, bueno, pero los creyentes no pueden perder la salvación, otros te dicen que sí se puede. Yo aquí en mi canal ya tengo un video hablando acerca de ese tema. Bueno, está en la parte de videos, en la parte donde dice videos aquí en mi canal, puedes bajar y encontrarte con ese video donde hablo por las escrituras y analizo tanto los pasajes que aparentemente dan a entender que la salvación se puede perder como los pasajes que dan a entender aparentemente que la salvación no se puede perder. Y obviamente hablando a la luz de las escrituras, como siempre trato de hacer aquí en mi canal, siempre hablar conforme a las escrituras, no hablar conforme a sistemas, no hablar conforme a ideas y perspectivas teológicas, no hablar conforme a la opinión o el argumento de ningún hombre, sino que simplemente hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el propósito de este canal, que todas aquellas personas que quieren aprender acerca de la palabra de Dios, obviamente conforme al conocimiento que Dios por su gracia me ha podido dar, yo poder compartirlo contigo. Pero repito, conocimiento acerca de la palabra de Dios, no conocimiento de ideas teológicas, ni nada por el estilo, ni nada de eso. Antes de entrar en el tema, quisiera pedirte disculpas si es primera vez que ves uno de mis videos. Siempre en mis videos generalmente suelo pedir disculpas por los ladridos de perros, porque si se siente algún ruido externo al video, ya que bueno, tengo a los perros en el patio, una parada de bus prácticamente en la puerta de mi casa y bueno, también obviamente hay perros que pasan por la calle y eso, entonces bueno, los perros generalmente suelen ladrar seguido a veces y bueno, es muy probable que grabando el video se oyan ladridos de perro de fondo, así que bueno, te pido disculpas por eso y bueno, si podés ignorarlos y atender a la enseñanza del video. Bueno, ahora sí, entrando en el tema, los que muchos argumentan para decir que Saúl, que no pudo haber sido el profeta Samuel el que se le apareció, son los que dicen que Dios ya había desechado a Saúl y que obviamente Dios no se va a mover conforme a la voluntad de una divina. Y después hay otros que están diciendo, bueno, pero la salvación uno no la puede perder, y la Biblia sí dice que verdaderamente se le apareció el profeta Samuel a Saúl cuando fue con la divina de Endor. Pero verdaderamente eso es lo que dice la Biblia, que se le apareció el profeta Samuel a Saúl. Y en caso de que se le haya aparecido el profeta Samuel, entonces eso significaría que verdaderamente Saúl fue salvo. Porque en el
caso de que verdaderamente haya sido el profeta Samuel, él le dijo que iba a estar con él al otro día. Bueno, vamos a ir a la Biblia y obviamente siempre digo esto. Mi intención con hacer este tipo de videos, porque obviamente yo no siempre toco videos como este, pero cuando hablo acerca de videos como este, mi intención no es pelear ni atacar a aquellos predicadores que están predicando lo contrario, sino que, repito, mi intención es traer conocimiento, luz y conocimiento acerca de lo que la palabra de Dios dice, sin agregarle perspectivas teológicas y sin agregarle opiniones y pensamientos humanos. Porque, mis queridos hermanos y amigos, yo quiero que se entienda, la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no nos guía hacia confusión. Yo sé que muchos han venido a decir, bueno, pero es que en la Biblia hay pasajes que son difíciles, y sí es verdad, pero si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad, si la Biblia nos dice que si tenemos falta de sabiduría y que le pidamos a Dios, el cual nos da abundantemente sin reproche, Dios nunca nos va a llevar a confundirnos. Dios no es Dios de confusión, ni nos va a llevar a que uno piense de una manera y otro piense de otra, que uno interprete un pasaje de una manera y que otro interpreta de otra. Porque si todos los creyentes tenemos el mismo Espíritu Santo, si todos los creyentes tenemos la misma Biblia, entonces no pueden haber diferentes doctrinas, no pueden haber diferentes interpretaciones. Lo que pasa es que, tristemente, el ser humano tiene una postura teológica la cual ha abrazado y siempre se basa en defender esa postura teológica a toda costa, aunque vos le muestres incluso por la Biblia, por supuesto, que está errado, siempre trata de aferrarse a aquello que le enseñaron o a aquella postura que más le gustó, que más le convenció, en lugar de simplemente deshacernos de toda idea humana que nos hayan enseñado, de toda postura teológica, y simplemente dejarnos ser enseñados por la palabra de Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer los creyentes, dejar que sea la Biblia la que nos enseñe y no nosotros meterle nuestros pensamientos a la Biblia para tratar de hacer que los pasajes se adopten a lo que nosotros creemos. Yo sé que esto suena un poco fuerte, mis hermanos, pero es necesario que como creyentes volvamos a la palabra de Dios originalmente. Repito, es necesario que lo hagamos. Porque mientras sigan habiendo estas posiciones teológicas que simplemente el hombre las ha puesto, entonces nunca vamos a poder ser uno verdaderamente como Jesús cuando le ora al Padre en el Evangelio de Juan capítulo 17, que dice que todos los creyentes seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Bueno, ahora sí voy a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Les pido disculpas si se gira un poco la cámara, es que con una mano estoy sosteniendo el celular para grabar y con otra voy a leer la palabra. Dice así. Bueno, como conocerán ya la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Obviamente no voy a hablar toda la historia de Saúl, que fue usado por Dios, pero que cuando Dios le dio la orden de matar a todos los amalecitas, incluyendo a los animales también, podemos ver que Dios le perdona la vida al rey de Amalek. Bueno, podemos ver que Saúl desobedece a Dios y que Dios lo había desechado ya. Y justamente Dios lo desecha como rey, y después ahí es cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir a David, para que David sea el rey de Israel. Pero bueno, no voy a entrar ahora en la historia.
Usted puede leer el primer libro del profeta Samuel, donde ahí está la historia de Saúl, y bueno, y ahí puede aprender acerca de eso. Pero acá me voy a centrar más bien en el final de Saúl. Bueno, primera de Samuel capítulo 28, voy a leer del 13 en adelante. Ya Samuel había muerto, o sea, el profeta Samuel, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Quiero que se entienda que conforme a la ley en el antiguo pacto, todos los encantadores y todos los adivinos tenían que morir, o sea, se les tenía que dar la pena de muerte. Voy a seguir. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Es importante entender que podemos ver que Saúl consulta a Jehová, pero Jehová, Dios, no le responde. Y entonces, como Dios no le responde, va a consultar con una divina. Es importante entender esto. Dios no le responde a Saúl. Repito, Dios ya lo había desechado. Y podemos ver que acá Saúl va a ir a consultar a una divina, algo que Dios condena. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores y adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl se tuvo que disfrazar porque obviamente, y la divina le dice: ¿por qué pues has puesto tropiezo a mi vida para hacerme morir? Porque, como vuelvo a repetir lo mismo, Saúl había matado a encantadores y adivinos porque Dios en la ley del Antiguo Testamento mandó a que todos los encantadores y adivinos se les tenía que dar muerte. Por eso Saúl se disfraza, para que la divina no lo reconozca. Bueno, disculpen que gire la cámara. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Presten atención a estos versículos que son bastante claves. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y ojo que acá la palabra dioses aparece con D minúscula. Recordemos que siempre en la Biblia, cuando se hace referencia al verdadero Dios, aparece la palabra Dios con D mayúscula. Pero acá aparece la palabra dioses, que Dios hay uno solo, pero acá aparece la palabra dioses con D minúscula. Eso lo que nos está diciendo es que lo que esta mujer, esta divina, estaba viendo era dioses falsos, o sea, entidades espirituales que se estaban haciendo pasar por dioses. Y dice la Biblia que la mujer vio a Samuel, pero acá no dice la Biblia. Y bueno, voy a seguir leyendo para que vean una cosa. Él le dijo: ¿cuál es su forma, Saúl? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia.
Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Repito, como Dios no le responde, él fue a invocar supuestamente al profeta Samuel, que ya había fallecido, que es una práctica que Dios condena, la de invocar a los muertos. Y dice la Biblia, repito, que la bruja vio al profeta Samuel supuestamente, y Saúl ya inmediatamente a la bruja describirle, o sea, la divina, describirle justamente que vio un hombre anciano cubierto de un manto, ya Saúl interpretó que era el profeta Samuel. Ojo que acá la Biblia no dice que se apareció verdaderamente el profeta Samuel, dice que la adivina vio al profeta Samuel y que Saúl ya interpretó que era el profeta Samuel. La Biblia dice claramente que lo que veía la bruja al principio era dioses falsos, obviamente, subir de la tierra. Entonces, si eran dioses falsos, ¿qué eran? Pues obviamente eran entidades malignas, pertenecientes al reino de las tinieblas. Bueno, entonces Samuel dijo, repito, ellos, tanto la bruja, que había visto al profeta Samuel, supuestamente, y Saúl, que había interpretado que era Samuel, por eso la Biblia te lo narra conforme a la experiencia o conforme a cómo ellos lo estaban interpretando, dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Cualquiera dijera, bueno, pero está hablando como un profeta de Dios. Mis hermanos, estas entidades espirituales del reino de las tinieblas pueden hacer manifestaciones y pueden hacer apariciones, pueden tomar forma aún hasta de una persona fallecida, y pueden hacer manifestaciones sobrenaturales. Ellos pueden distorsionar la realidad, ellos pueden alterar lo natural para hacer una manifestación sobrenatural, y repito, incluso tomar forma hasta de una persona fallecida. Hermano, amigo que estás viendo este video, una vez que una persona parte, el destino eterno de esa persona ya está, ya sea que esa persona se salvó o ya sea que esa persona se condenó. No hay forma de hacer que una persona, que el alma de una persona fallecida regrese a la tierra. Eso es imposible, mi hermano. Entonces, cuando se aparece un supuesto espíritu de una persona que falleció, eso, mi hermano querido, mi hermano y mi amigo, eso es un engaño satánico, eso es una estrategia que el enemigo utiliza para justamente poder engañar a las personas y que se aparten de la verdad. No existe tal cosa como los fantasmas, ni como hacer por medio de ningún tipo de ritual que un muerto, que ya sea que esté en salvación o en condenación, pueda subir para aparecerse. Eso no existe, eso no es bíblico. Lo que sí puede pasar es que estas entidades espirituales, como en este caso, tomen apariencia de una persona fallecida y que verdaderamente ellos hagan esto para poder engañar a las personas y entonces hacer creer que verdaderamente hay adivinas que tengan la capacidad para invocar muertos, y hacer que justamente las personas vayan a consultar con este tipo de personas, porque saben que estas cosas desagrada a Dios y lo único que hace es llevarnos a la condenación.
porque ese es el propósito verdadero de Satanás. Tanto él como todo su ejército de las tinieblas ya están condenados, entonces el propósito de ellos es hacer que la mayor parte de las personas, es hacer que todos los que puedan vayan a la condenación justamente con ellos, porque como ellos ya no tienen oportunidad de salvación, es el propósito real de ellos, es quitarle al ser humano esa oportunidad que tiene de salvación y que se vaya a la condenación. Y ellos trabajan por medio del engaño. Entonces, todo lo que, todo lo que sea consultar con agoreros, con adivinos, todo lo que es meterse en la santería, en la brujería, en la hechicería, en el tarot, o sea, todo lo que de alguna manera involucre lo espiritual, pero que no tenga nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, que no tenga nada que ver con Dios y su palabra, hermano, amigo que estás viendo este video, es un engaño de Satanás, es un engaño del diablo. Todo aquello que esté relacionado con lo espiritual y lo sobrenatural y que no tenga nada que ver con Dios y su palabra, proviene de Satanás. Y sí, Satanás puede hacer cosas sobrenaturales, Satanás lo puede hacer, pero son justamente manifestaciones engañosas con el propósito de enredarte a ti en esa creencia para justamente poder arrastrar tu alma a la condenación. Por eso es muy importante que estemos firmes y afianzados en la palabra de Dios para que no caigamos en el engaño. Bueno, acá leímos que Saúl fue como Dios ya no le había, como Dios ya no hablaba con Saúl, Saúl tuvo que ir y tuvo que consultar con una divina, tuvo que ir, no, fue y consultó con una divina, él decidió hacer eso, desobedecer a Dios en esa manera. Y imagínese usted, si Dios no le hablaba a Saúl, ni por profetas, ni por sueños, ni por visiones, justamente Dios le va a hablar a Saúl por medio de una adivina sabiendo que Dios mismo mandó a que se matasen a todas las adivinas. Hermano, Dios no se contradice en su palabra. Por eso es muy importante leer, tener en cuenta que la suma de la palabra es verdad y no quedarnos solamente con un texto y sacarlo de contexto. Dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Si eres una persona que eres nuevo en el Evangelio o que quizás ya llevas un tiempo pero te cuesta mucho entender la Biblia, yo tengo un video aquí en mi canal que se llama Cómo aprender a interpretar la Biblia, donde doy 3 pasos simples que si los empezás a aplicar vas a ver cómo vas a ir creciendo cada vez más. De a poco, obviamente, vas a ver que vas a empezar a ir creciendo en conocimiento acerca de la palabra de Dios y obviamente a eso tenés que agregarle el leerla diariamente, porque es importante que diariamente leas la palabra y ores a Dios para que justamente puedas ir poco a poco entendiendo la palabra y entonces así poder practicarla, que es el objetivo y el reto de todos los cristianos, poder justamente poner por obra la palabra de Dios. Bueno, voy a leer el último capítulo de Samuel, el 31, que dice: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, o sea, murieron los 3 hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En otras palabras, Saúl mismo con su propia espada se echó sobre su espada, en otras palabras, se suicidó. No, a Saúl no lo mataron, Saúl mismo se quitó la vida.
Y la palabra es clara cuando dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Y ser un homicida no es ir y quitar una vida, sino que en el momento en que una persona decide quitarse su propia vida, esa persona está haciendo un auto-homicidio porque está quitando su propia vida, y Dios es el único que da la vida y la quita. Cuando una persona quita una vida, ya sea la vida de otra persona o ya sea su propia vida, esa persona está poniéndose en el lugar de Dios, porque Dios es el único que tiene el derecho, Dios es el dador de vida y es el único que tiene derecho a quitarla. Entonces por eso esa persona está siendo homicida, y la palabra dice que un homicida no hereda el reino de Dios. Entonces si Saúl desobedeció a Dios, murió en desobediencia, a eso le agregamos que se suicidó, pues es evidente que Saúl no fue salvo, mis hermanos. Saúl no fue salvo, y no hay forma de argumentar con la Biblia tal cosa como que verdaderamente Saúl fue salvo, mis hermanos. Es tan sencillo saber que Saúl, tristemente, por más que fue un hombre usado por Dios, terminó en semejante desobediencia y tristemente se terminó perdiendo eternamente. Y esto es para que veamos que no importa qué tan usado por Dios pueda ser una persona o qué tan firme pueda estar uno en el camino de Dios. Si no permanecemos hasta el final firmes y aferrados al Señor, pues tristemente corremos el riesgo de que nos pueda terminar pasando lo que le pasó a Saúl. Y por algo la Biblia siempre nos manda que tenemos que permanecer en el Señor, porque justamente ahí es donde está nuestra victoria. Dice la palabra, Dios dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y ahí está la promesa de que si nosotros permanecemos en Dios, Dios va a permanecer en nosotros. Pero vuelvo a repetir lo mismo, el hecho de que uno sea un siervo de Dios y sea usado por Dios, hay que tener cuidado, porque si uno no permanece, pues tarde o temprano nos vamos a terminar apartando de Dios, y podemos caer en el riesgo de apartarnos a tal punto de ya nunca más volver a regresar a Él. Bueno, me gustaría cerrar con lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, que nos demuestran claramente que Saúl tristemente se perdió, que dice Primera de Crónicas 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En otras palabras, ¿por qué dice que Dios lo mató? Porque obviamente lo que a Saúl le pasó después, el hecho de que él mismo haya decidido suicidarse y de que haya hecho todo lo que hizo, obviamente fue un juicio de Dios sobre Saúl por causa de su desobediencia. Por eso es que es muy importante, bueno, le animo a que lea la historia de Saúl para que pueda entender un poquito más. Pero por eso es que es muy importante permanecer firmes en el Señor hasta el final, que ahí, mi querido hermano, mi querido amigo, es donde está nuestra victoria, la victoria de todos los cristianos. Bueno, espero este video te haya podido ser de bendición, te haya podido aclarar alguna duda, si te haya podido aclarar dudas, si tenías dudas respecto a este tema. Si este video te fue de bendición, podés compartirlo con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si querés aprender acerca de Dios y su palabra, ya sea aprender acerca de estos temas difíciles o también aprender acerca de la palabra de Dios en general, bueno, podés y te animo a que te suscribas a mi canal.
En caso de que no estés suscrito, a que actives la campana de notificaciones, que bueno, así te puede llegar cada vez que yo suba un video. Últimamente no estoy subiendo videos tan seguidos como al principio, pero cada tanto suelo subir un video y si activas la campana de notificaciones te va a llegar. Por lo demás, muchísimos saludos y muchísimas bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.